lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 1857. Lickslayer estaba sentada en la cabecera de la mesa. Beastmaster estaba a su derecha, mientras que Lady Sashen estaba a su izquierda. Como Ben y Tamar estaban escoltando a esta última, se encontraban de pie detrás de su silla. La primera, por su parte, utilizaba criaturas pesadilla encantadas como sus escoltas. Dos figuras etéreas y fantasmales flotaban en el aire detrás de ella, casi invisibles bajo la tenue luz del pabellón de mando. Aún sabiendo que estaban sometidas por una de las hijas de la reina, Ben no podía evitar sentirse inquieta en su presencia. Usualmente, ella también estaba acompañada por un espectro siniestro propio. Hoy, sin embargo, su maestro la había dejado sola, sin duda para evitar ser percibido por la multitud de Saints reunidos allí. Dark Dancer Bravo había llegado sola. Observó a los campeones del ejército de la canción, guardó silencio por un momento y luego habló con su voz suave y ronca. Hermanos y hermanas, todos ustedes conocen la situación. Godgrave es un lugar cruel, y hemos sufrido su crueldad. En los días y meses venideros, sufriremos más, y sufriremos mucho. No hay piedad bajo este cielo implacable, ni salvación de los peligros que nos asedian. Ben esperaba que Lickslayer continuara con un pero para su sorpresa, la princesa no hizo ningún intento de levantar el ánimo de sus compañeros. Su sombría proclamación quedó suspendida en el aire, y los rostros de los Saints reunidos se volvieron lentamente serios. Rain y Tamar estaban lo suficientemente cerca para ver a Arebe lanzarle una mirada breve, casi imperceptible, a Lady Sashen. Después de recibir un sutil asentimiento, ella sonrió fríamente. Lo que la mayoría de ustedes quizá no sepa es cómo está el enemigo al otro lado de la llanura del hueso de la clavícula. Permítanme informarles, el enemigo está bien. Han entrado en Godgrave y establecido un campamento fortificado sin sufrir pérdidas significativas. Su fortaleza es inexpugnable, y no carecen de suministros. Ya están movilizando sus fuerzas para abrirse camino hacia el sur, con la intención de reclamar una segunda, o quizá una tercera, ciudadela. Hizo una pausa por un momento y luego añadió, indiferente. La razón del envidiable progreso del ejército de la espada es bastante simple. Es porque están protegidos por su soberano, mientras que nosotros no. El tirano, rey de las espadas, ya está aquí en Godgrave. Pero mi madre sigue esperando que le extendamos una invitación. Lickslayer miró a los Saints y concluyó en un tono neutro. Así que nos dedicaremos a conquistar una ciudadela propia de inmediato. Hubo una oleada de murmullos, seguida de un silencio tenso. En ese silencio, una voz profunda resonó, obligando a Ben a mirar hacia el otro extremo de la mesa. Perdóname por hablar, mi señora. El orador era un hombre que parecía relativamente joven, pero que, sin embargo, causaba una gran impresión. Era alto y tenía una constitución increíblemente poderosa, con músculos tan robustos que tensaban la tela de su lujoso abrigo de pangolín. Su piel era de un tono más oscuro, y emanaba una sensación de inmenso poder físico. Rain lo reconoció fácilmente. El joven Saint era bastante famoso en estos días, aunque no por buenas razones. Era Dar del clan Maharana, quien acababa de regresar tras conquistar la tercera pesadilla. Como tal, era el más joven de todos los Saints humanos, o, al menos, el más reciente. Una demanda rechazada para entregarlo al clan Valor fue lo que desencadenó toda esta guerra. Oficialmente, al menos. Por supuesto, la hipócrita justificación que el rey de las espadas dio en su momento ya parecía endeble entonces. Ahora que todos sabían que Dar del clan Maharana había estado en las profundidades de una pesadilla cuando ocurrió el intento de asesinato contra Changing Star, parecía aún más ridícula. El poderoso Saint continuó sobriamente. Nuestra propia situación no es del todo estable todavía. Las cadenas de suministro seguras aún no se han establecido, y nuestro campamento apenas puede llamarse una fortaleza. El enemigo ciertamente va adelante de nosotros, pero ¿qué lograremos al apresurarnos? ¿No haremos nuestra desventaja aún más grave si nos lanzamos de cabeza a una batalla para la que no estamos del todo preparados? Rey notó que el Saint de la tristeza miró al joven trascendente con una pizca de curiosidad, la primera muestra de emoción que el sombrío hombre había mostrado hasta ahora. Ella echó un vistazo a Tamar y contuvo una sonrisa. Era demasiado fácil ver de dónde provenían todas las maneras de la joven. En cualquier caso, Saint Dar tenía mucho sentido. Como era así, Ben casi esperaba que lo acusaran de cobardía, pero afortunadamente, ninguno de los presentes en el pabellón de mando era tonto. Guardaron silencio, ya sea compartiendo su opinión o esperando a que las hijas de la reina reaccionaran. En el silencio que siguió, fue Beastmaster quien sonrió y dijo en un tono seductor, no tienes por qué preocuparte por el progreso del enemigo. Deja esas preocupaciones a tu reina. Confía en mi madre, como has confiado en ella hasta ahora, y ella te concederá la victoria. Aunque no era hermana biológica de la Dark Dancer, sus voces eran extrañamente parecidas. Saint Dar frunció el ceño y quiso decir algo, pero en ese momento, la cortina que cubría la entrada del pabellón se movió, y una nueva figura entró. Una joven pequeña entró, vistiendo una túnica oscura. Había un atisbo de inocencia en su hermoso rostro y una extraña calma en sus grandes ojos brillantes. En marcado contraste con esa inocencia, sin embargo, caían gotas pesadas de sangre de sus manos empapadas. Ben trató de no mirar. La princesa perdida. La última de las 7 hijas trascendentes de Kison finalmente había llegado.
Era él, la cantante de la muerte, una de las Saints más misteriosas y reverenciadas del dominio de la canción. A pesar de lo ominosa que parecía, con sangre fresca manchando sus manos, la joven no era tan siniestra. Era una arúspice, o mejor dicho, una arúspica, una divina que recibía revelaciones al inspeccionar las entrañas de las bestias sacrificadas. La reunión se quedó en silencio cuando la oráculo apareció y se dirigió lentamente hacia donde estaban sentadas Litzlayer, Beastmaster y Lady Sashen. Ben frunció el ceño ligeramente. Pensándolo bien, ¿cómo es que no conozco el verdadero nombre de Saint Seisan? Tenía que tener uno. Pero, hasta donde sabía Ben, nadie lo había pronunciado en voz alta. Mientras tanto, la cantante de la muerte llegó a la cabecera de la mesa, se inclinó y susurró algo al oído de su hermana. Litzlayer sonrió. Respondiendo a tu pregunta, Saint Dar. No tiene mucho sentido apresurarse a una batalla. Por eso dividiremos nuestras fuerzas y nos apresuraremos a 2 batallas, en su lugar. Capítulo 1858. La princesa él no habló después de susurrar algo al oído de Litzlayer. Tomó asiento y permaneció en silencio, mientras la sangre seguía goteando de sus manos al suelo. El consejo de guerra continuó por un tiempo, ya que había muchos asuntos menores que debían ser comunicados, considerados y resueltos. Rain escuchaba con atención, sabiendo que lo que se discutía en el pabellón de mando impactaría directamente, y tal vez incluso decidiría, su destino. Y, de alguna manera, lo hizo. Realmente parecía que el ejército de la espada estaba en un camino seguro para abrumar a las fuerzas de Son. El agresor que había iniciado este vil conflicto estaba muy por delante y ampliaba la ventaja cada día. Lo cual, apenas parecía justo. Sin embargo, las hijas de la reina estaban extrañamente calmadas respecto a toda la situación. En lugar de mantener precaución y emplear una estrategia conservadora, como se haría al enfrentarse a un enemigo superior, eligieron actuar con una audacia inquietante. Finalmente, la reunión terminó, y todos los que se habían reunido en el pabellón de mando se apresuraron a salir. Había mucho que hacer. Dar del clan Marana salió con una oscura sonrisa en los labios. El Saint de la tristeza le echó una mirada a su hija, asintió brevemente y salió con la misma expresión sombría. Las hijas de Kison pronto lo siguieron. Sin embargo, Lady Sashen permaneció inmóvil. Lo mismo hicieron Beastmaster y Litzlayer. Eventualmente, las 3 hermanas fueron las únicas que quedaron en el pabellón de mando, aparte de Ben, Tamar y los espectros que flotaban detrás de Beastmaster. Parecía que querían discutir algo en privado. Tamar aclaró su garganta. ¿Deberíamos dejarles privacidad, Lady Sashen? Su comandante miró hacia atrás y sonrió. No es necesario, joven Tamar. Solo asegúrate de mantenerte callada. No especificó si debían quedarse en silencio durante la siguiente discusión o sobre ella. En cualquier caso, Ben no iba a hablar. Ya había tenido que huir de Ravenert por saber demasiado. Litzlayer miró a Tamar, luego levantó la capucha de su oscuro manto. Un momento después, sus ojos quedaron ocultos en una sombra profunda, y un pequeño suspiro escapó de sus labios. ¿Podrán las 2 manejar lo que debe hacerse? Las 3 hermanas pronto estarían al mando del ejército dividido. Beastmaster se quedaría en el campamento de guerra con una parte de las fuerzas de Son. Su tarea era terminar la construcción de la fortaleza mientras la defendía del ataque de las criaturas pesadilla. Saint Seisan, por su parte, lideraría una fuerza expedicionaria hacia la ubicación donde supuestamente se encontraba una de las ciudadelas de Godgrave. Yad Señor, la adivina, los guiaría por la superficie del antiguo hueso hasta que alcanzaran un área amplia sobre su objetivo. Desde allí, los élites de la fuerza expedicionaria se aventurarían en los Hallows y conquistarían la ciudadela. La tarea parecía absolutamente letal, y la victoria no estaba garantizada. Sin embargo, Lady Sashen permanecía calmada y serena, sin mostrar ni un atisbo de duda. Era como si no hubiera duda de que tomaría la ciudadela, solo cuánto tiempo tardaría y a qué costo. Si lograba prevalecer, sin embargo, Quinson podría manifestar su dominio en Godgrave, y su posición ya no parecería tan desesperada. La última hermana, Litzlayer, no se quedaría en el campamento ni se uniría a la fuerza expedicionaria. En su lugar, intentaría hacer algo. Ben no estaba muy segura de qué, porque los detalles no se habían compartido con nadie. Todo lo que Dark Jan se había dicho era que se aventuraría a ralentizar el avance del enemigo. No comandaría tropas, pero llevaría consigo a algunos Saints. Mientras Ben se preguntaba qué, exactamente, planeaba hacer Litzlayer, Saint Sashen respondió su pregunta. Está bien, Brevel. Estaremos bien. No tienes que preocuparte. La belleza de cabello negro la miró y sonrió oscuramente. ¿Cuándo me he preocupado? Pregunta a cualquiera. En los 10 años que estuviste desaparecida, no me preocupé ni una vez. Beastmaster se rió. ¡Qué insensible! Lady Seiza negó con la cabeza. Si quieres preocuparte por alguien, preocúpate por ti misma. De las 3, tu tarea es la más incierta. Litzlayer la miró desde debajo de su capucha. ¿Qué tiene de incierta? Howl, Salan Simón vienen conmigo. También el Saint de la tristeza. Sabes que estamos preparados. Lady Seisan se detuvo un momento. Todo lo demás está bien, pero el Lord de las Sombras es una incógnita. No sabemos mucho sobre él.
No hay rastros, es como si se hubiera conjurado de la nada, como un demonio. Su hermana sonrió oscuramente. Entonces también puede desaparecer en la nada. Ben miraba al frente, pretendiendo ser una guardia diligente. Sin embargo, tenía muchas cosas en mente. Apareció de la nada. ¿No fue así como apareció su maestro hace unos años? Intentó no fruncir el ceño. No sabía mucho sobre el Lord de las Sombras, pero él y su maestro eran extrañamente parecidos. Ambos controlaban sombras. Para empezar, había otras similitudes también. Estaba medio convencida de que eran la misma persona. Sin embargo, su maestro había estado a su lado todos los días durante los últimos 4 años, mientras que el Lord de las Sombras había estado en Godgrave todo ese tiempo. Bueno, al menos había estado allí 2 solsticios de invierno seguidos, rescatando Sleepers perdidos. Su maestro nunca la había dejado, y habían estado juntos en esos solsticios también. Entonces, ¿qué? ¿Era el Lord de las Sombras una existencia similar a su maestro? ¿Una sombra incorpórea con grandes y extraños poderes, persiguiendo objetivos misteriosos? ¿Eran, tal vez, camaradas? ¿O al menos habían venido de la misma fuente? Debería preguntarle a mi maestro. Probablemente respondería con alguna tontería ridícula, sin embargo. En ese momento, Beastmaster se movió, miró a Lady Sashen y preguntó con seriedad, ¿y el otro? ¿Ha enviado noticias el príncipe de la nada? Lady Seisan se detuvo un momento, luego sonrió elegantemente. Oh, sí. Por alguna razón, su elegante sonrisa de repente parecía bastante siniestra. Su agradable y aterciopelada voz resonó suavemente en el vacío pabellón de mando. Está a punto de empezar. Lo escuchaste en Adema Audionovelas, se agradecen donaciones y apoyo. Link en la descripción.